Lección 7 para el 15 de febrero del 2014. Jesús y los desechados sociales. Jesús y los desechados sociales. La lectura bíblica se encuentra en San Juan, capítulo 4, versículos 28 y 29, palabra de Dios. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Así comienza la lección, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Todo una temática acerca del discipulado, hacer discípulos, traer personas a los pies de Jesús, discípulos, tiene que ver con disciplina, ¿sí? Disciplinarlos con doctrina. Discípulo depende de un maestro para ser educado, para someterse a una disciplina. De ahí la palabra discípulo, disciplinar. La palabra disciplina tiene que ver con discípulo. Interesante, ¿ves? No es así solamente conocer. La primera lección dentro de este discipulado, título del folleto, estuvimos viendo los discípulos de las escrituras, cómo Jesús utilizó las escrituras, los discípulos también para discipular. Luego el método de Jesús bíblicamente, ¿verdad? Utilizando metáforas, parábolas, la gran necesidad de la oración cuando uno va a discipular, y vimos el ejemplo máximo de Jesús. Discipular a los niños. En esta hora final estuvimos analizando esas citas maravillosas, que hay un trabajo grande con estos niños que van a ser los portadores finales cuando los adultos no puedan hacerlo, para predicar, llevar el evangelio, médico misionero, el evangelio práctico. Discipular, la lección quinta, a los enfermos, como también hay un privilegio, sanar no solamente lo físico, sino también lo espiritual a través de llevar estas enseñanzas y hacer discípulos a toda tribu, nación, lengua y pueblo. La lección 6, discipular a la gente común, todas las clases. Discipular a los seres humanos que aparentemente son ordinarios, toscos, pero que Dios está dispuesto a convertir en extraordinarios. Vimos allí, ¿verdad?, que en esta sociedad de clases, desde que entró el pecado, es una sociedad de clases. Nunca la iglesia primitiva pretendió que esto se eliminara, salvo los comunistas que creen esto y otros filósofos. El plan era la armonía perfecta entre pobres y ricos. Solo Dios lo podía hacer. Y ahí está el Antiguo Testamento lleno de esas leyes que se dieron. Y en aquel momento histórico, cuando la iglesia nacía, bueno, Dios permitió que se compartiera. No había templo, había persecución. Y como decía Elena White, la peor maldición es pretender que todos tengamos los mismos privilegios económicos, bendiciones temporales. No tendríamos la oportunidad de ejercer la misericordia y el amor que Dios ha hecho con nosotros, expresarla para con otros. Sáquese la pobreza, ese ministerio de bondad, no se podrá comprender el amor de Dios. Para aquellos que creen, ¿verdad?, y luchan para que no hayan clases, ese mensaje no viene del cielo, un mensaje equivocado. Y finalmente, en la lección número 7 que vamos a comenzar a estudiar, Jesús y los desechados sociales. El día domingo 9 de febrero, los que viven abajo. Interesantes algunas observaciones en esta parte, ¿verdad? En el primer párrafo dice: las sociedades establecidas aquí en esta tierra estructuran jerarquías, hacen jerarquías. Dice el folleto aquí: las personas ricas y bien educadas, por lo general, adquieren las posiciones más altas. Pongan atención a lo que dice el folleto el día domingo 9 de febrero del 2014. Las sociedades establecen jerarquía. Las personas ricas y bien educadas, por lo general, adquieren las posiciones más altas. Punto y seguido. Primera jerarquía, la más alta. Los buenos ciudadanos morales, la gente ordinaria,
como el caso de Jesús. Ya vimos que lo ordinario transformó en extraordinario, lo común en algo especial. La gente ordinaria, como decir los pobres, normalmente ocupan los peldaños centrales de la escalera social, a la segunda jerarquía. La alta, la central, formada por la gente común, formadas por la gente, los buenos ciudadanos morales, la gente ordinaria, y termina la escalera social, y debajo de esa parte central están las personas tales como las prostitutas, los que abusan de drogas, los criminales, los sin techo y otros. Durante el tiempo de Cristo, esta lista incluía a los leprosos y a los cobradores de impuestos o publicanos. Entonces es interesante hacer notar aquí lo siguiente, ¿ves? Porque no le vayan a hacer usted una observación allá en la clase escuela sabática cuando usted la esté dando. Primero, esa clasificación, ¿verdad? Difiere un poco de lo que normalmente yo, como estudiante de sociología, y también lo que uno lee, que les preocupa estos temas sociales, graduado en educación familiar, una especificación dentro del estudio de la sociedad. Normalmente se establece clase A, la clase alta, los ricos, la clase media y los pobres. Y debajo de los pobres, bueno, ya el rezago es lo que, desde el punto de vista marxista, es lo que llaman el lumpen social. Lo más, ya la llaman pobreza extrema en términos aquí de occidentales o capitalistas. Pero aquí dicen que las personas ricas y bien educadas están en la posición alta, generalmente. No deja de tener razón. Pero aquí hay un sesgo. O sea, aquí hay como una parcialidad que no compartimos. No sabemos si es por la crianza del pastor, etcétera, que escribe este folleto, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer en la introducción de la escuela sabática. No sabemos. Pero aquí hay algo que no es correcto. Pues dice, los buenos ciudadanos morales están en la clase central. Esto de inmediato da a entender que en la clase alta, los bien educados, allí no hay buenos ciudadanos. No estoy inventando, usted lo puede leer en la lección del domingo 9 de febrero. Dice, los buenos ciudadanos morales, bueno, un término poco relativo, a menos que esté afincado en Dios, viendo bueno como lo que dice Dios. Morales, imagínense usted. O sea que en la clase alta no hay buenos ciudadanos morales. Literalmente en lo que está diciendo, en lo que está escrito. Si no piensa así quien lo escribe, bueno, eso, pero aquí lo que está reflejando. Estamos leyendo. Los buenos ciudadanos morales, la gente ordinaria, normalmente ocupan las posiciones centrales. Mire, una gente buena y moral puede estar entre los ricos, puede estar entre los pobres, puede estar en los centrales. Entonces hay que tener cuidado con estos conceptos. Pareciera que hay un desprecio hacia la clase alta. Aunque más adelante él viene una lección que habla de cómo disipular a los ricos. Pero ya aquí hay algo que muchos se pueden contentar. Esta clase resentida, muchos pobres que lo que están es resentidos, lo que sienten es un odio social, como esa lucha de clase, ¿verdad? Que se instaura ya en Venezuela. El odio del pobre hacia el rico, del rico hacia el pobre, pero especialmente el pobre hacia el rico. Esto es peligrosísimo, porque pareciera que la gente buena y moral, los buenos y morales están en las clases medias, en los ordinarios, en los pobres. Está equivocado quien hace esto. Esto no viene directamente del cielo. Tiene otro origen que no es de Dios. Entonces, porque también en la clase alta, repito, hay gente buena, hay gente que también tiene moral. No serán todos, son un poquito, pero no los podemos descalificar. No se pueden descalificar. Y decir que entonces los buenos y morales son solamente los ordinarios. Pues diríamos aquí en términos de esta sociedad, la clase media. No, eso es absurdo completamente. Y la otra parte, claro, la gente común, tradicionalmente, los que estudiamos, tenemos que estudiar con familia, sociología, esta gente común son los pobres. ¿Entiendes? La clase media son los artesanos, son los profesionales, son los empleados de diferentes industrias, una cantidad de cosas, comercio. Pero este señor yo no sé qué tabla de clasificación estará estableciendo, ¿verdad? Y la parte más baja, diríamos nosotros, el estrato más desprotegido, él lo coloca aquí por debajo de esta clase, la otra clase, esta central de los ordinarios, de los pobres, como Jesús. Entonces, claro, está algo que es el desecho, pues sí es verdad, no lo podemos negar.
allí están los criminales, allí están las prostitutas, allí están los drogadictos. Y durante el tiempo de Jesucristo, termina el primer párrafo, esta lista incluía, esta parte ya baja, a los leprosos, a los cobradores de impuestos o publicanos. Aquí también no es correcto, porque usted está clasificando aquí como, tener cuidado, porque cuando estas lecciones se dicen a nivel mundial, y hay gente que estudia, gente que maneja un poco cómo se mueven los seres humanos, y un poquito allí de razonamiento. Una cosa es clasificar en base a cómo las personas desprecian a otros en la sociedad, y otra cosa ubicarlas en base a la cantidad de recursos económicos que tiene, que es la que se está trabajando, debería trabajarse aquí como comienza el folleto, las clases altas, las más educadas, y así va bajando. Pero en el caso de los publicanos no eran ningunos bajo, eran bajo en cuanto a desprecio. Zaqueo, según Lucas 19:2, era un hombre rico y era jefe de los publicanos. O sea que en este caso Zaqueo estaría en la clase alta. No, pero estamos clasificando en base al desprecio. Entonces en base al desprecio, los más despreciados son los ricos, es el concepto ya desdoblado y equivocado, diabólico, de estas sociedades clasistas o de estas filosofías marxistas. Los que viven abajo. La lección, aquí quería aclarar eso, porque no es que uno quiera discutir o pelear con... No, nada de eso. Es porque esto es un material que se supone que todo adventista lo tiene en la mano. Llámese pastor, llámese maestro, llámese misionero, llámese anciano, lo que sea. Y algunos oyen mi lección como oyen cualquier otra lección que Dios pone en el corazón de estos hombres y mujeres que dan la lección, para acrecentar un poquito el conocimiento, fortalecer lo que ya ustedes conocen, y ese es el propósito de uno, darle herramientas. Entonces no queremos que alguien los sorprenda o los descalifique, pues, porque hay un concepto allí que usted lo va a defender. No, porque aquí dice el folleto, si lo dice el folleto, eso viene del cielo, hay que defenderlo porque no se pueden equivocar. Esto no lo escribió Elena White, esto no lo escribió Jeremías, ni Isaías, ni Jesús. Estos son hombres como usted y yo que nos podemos equivocar. Y cuando se escribe algo está sujeto a que la gente opine y haya disentir, pues. Si no, entonces esto es una dictadura. Ay, no, que cómo es posible. No, ningún cómo es posible. Hay libertad de expresión. Y más cuando uno ve que hay cosas que lo lee uno y pueden confundir al pueblo de Dios. Bueno, será el presidente, será el laico que se bautizó ayer, el que sea. Hay que corregirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, los que viven abajo, Mateo 21, 28 al 32. Antes de leer esta cita también es interesante la clasificación. Elena White, cuando habla de estas clasificaciones sociales, mire cómo ella lo hace. Permítame leer y el ejemplo del Antiguo Testamento. Hablando de las sociedades del Antiguo Testamento, y también podemos decir hoy, pero especialmente en el Antiguo Testamento, dice, el poder desenfrenado de los ricos resultaría en monopolio, y los pobres, ella habla de ricos y pobres, los de clase alta y los clase alta, los adinerados, y los pobres o los humildes. Son las dos clases que habla Elena White. Dos clases solamente. Quizás similar a como dice Proverbios 22, Proverbios 22, versículo 2. El rico y el pobre se encontraron. A todos ellos hizo Jehová. El rico y el pobre se encontraron y a los dos lo hizo Dios. Dos clases, ricos y pobres. El poder desenfrenado de los ricos resultaría en monopolio, y los pobres, aunque en todo sentido tuvieran valor como aquellos, a los ojos de Dios, serían considerados y tratados como inferiores a sus hermanos más afortunados. Al sentir la clase pobre esta opresión, se despertaría en ella las pasiones, habría un sentimiento de desesperación que tendería a desmoralizar la sociedad y abrir la puerta a los crímenes de toda índole. Los reglamentos de Dios, que Dios estableció, tenían por objeto fomentar la igualdad social, no igualdad de clase, igualdad social es otro aspecto, ya lo va a ver. Las medidas del año sabático y del año del jubileo habían de corregir mayormente lo que en el intervalo se hubiera desequilibrado, en la economía social y política de la nación. Historia de los Patriarcas y Profetas, 575. Sigue diciendo Patriarcas y Profetas, 575 en adelante. Estos reglamentos tenían por objeto
lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, sabiendo que habían pobres y ricos. Beneficiar a los ricos tanto como a los pobres. Mire, las dos clases que habla el linaje de White y como habla Dios también. Habían de refrenar la avaricia y la inclinación a exaltarse uno mismo, y había de cultivar un noble espíritu de benevolencia. Y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre todas las clases, ricos y pobres, habían de favorecer el orden social y la estabilidad del gobierno. Es como Dios trabaja para esa igualdad social. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua afecta e incluye todas las clases sociales, ricos y pobres. Los pobres no dependen más de los ricos que los ricos de los pobres. Estoy leyendo el linaje de White, el Espíritu Profecía, el Espíritu Santo, el Patriarca y Profeta. Mientras una clase pide una parte de las bendiciones que Dios ha concedido a sus vecinos más ricos, los pobres, ¿verdad? Los ricos necesitan el fiel servicio, la fuerza del cerebro, de los huesos, no solamente los músculos, el cerebro, profesionales, y de los músculos que constituyen el capital de los pobres. Patriarca y Profeta, página 576. Por eso, ese equilibrio tan maravilloso de esas dos clases, esa convivencia. Como dice también, nunca fue el propósito de Dios que no hubiera pobres en el mundo. Las clases sociales nunca llegarían a igualarse, porque la diversidad de condiciones que caracteriza a nuestra raza es uno de los medios designados por Dios para probar y desarrollar el carácter. Las clases sociales nunca llegarían a igualarse. Todos los ricos, pues imposible que vamos a decir que todos seamos pobres. Si todos son ricos, ¿quién va a trabajar? Todos de repente amanecemos con un cerro de billetes que viene del cielo, y de dólares, de pesos, de bolívares. Pero ¿quién va a producir? ¿Quién va a cargar cajas? ¿Quién va a recoger el aseo? ¿Quién va a cargar la mercancía? ¿Quién va a transportar? ¿Quién va a sembrar en el campo? Si todos somos ricos, todos tenemos billetes. Vea que es una falacia. Dios nunca se propuso eso. Y es la mentira. Vamos a igualdad todas las clases. Conceptos satánicos, sobrenaturales. O sea, eso no tiene cabida en el ser humano. Muchos han insistido con gran entusiasmo en que todos los hombres deberían participar en forma igualitaria de las bendiciones, temporales de Dios. No todos debieran ser ricos. Eso es muy horrible, que hayan pobres, eso no debiera ser. Pero este no era el propósito del Creador. Cristo dijo que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. Los pobres, igual que los ricos, han sido adquiridos por medio de su sangre. Y entre sus profesos seguidores, en la mayoría de los casos, los primeros, los pobres, los sirven con dedicación, mientras que los últimos, los ricos, están constantemente poniendo sus afectos en los tesoros terrenales. Y se olvidan de Cristo Jesús, pues. Los cuidados de esta vida y la codicia de las riquezas eclipsan la gloria del mundo eterno. La mayor desgracia que le podría sobrevenir a la humanidad sería que todos fueran puestos en pie de igualdad en cuanto a las posesiones terrenales. Que todos igualitos tengamos igual cantidad de riqueza y posesiones terrenales. Esa sería la mayor desgracia que le podría ocurrir a la humanidad, porque no llegaríamos a conocer el carácter de Cristo Jesús, el amor de Dios. Eso está en Mente, Carácter y Personalidad, página 652. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 551 y 552. Ten mucho cuidado, ¿verdad?, con esos conceptos igualitarios que están corriendo hoy en el mundo fuertemente. Mire, cuando yo estoy hablando aquí, enero, ya finalizando enero, y cuando estoy grabando la lección, ¿verdad?, ya para aquí, para febrero, en esta semana que está transcurriendo, ya oíamos el Papa diciendo, hace pocas horas, hablando de la preocupación por la mujer, la participación de la mujer en la iglesia, la manera de que la mujer tiene que asumir un rol determinante dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hermano, atención, mucho cuidado. Esas voces se oyen dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se están peleando allí las conferencias europeas, norteamericanas, y todas esas divisiones. Se están pronunciando muchas de ellas anticipadamente antes del Congreso Mundial. Si las mujeres pueden ser investidas de pastoras, ordenadas como pastoras, rompiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los ancianos son hombres,
Los pastores son hombres, no mujeres. La mujer tiene una responsabilidad muy grave, muy grande y preciosa. Su rol es demasiado grande. La mujer es como la iglesia. La mujer tiene un don maravilloso que Dios le ha dado, principalmente el de criar a sus hijos. Son tremendas administradoras. Pero una mujer, tal como lo dice la Sagrada Escritura, no puede asumir esta responsabilidad. La Biblia habla, cuando Pablo habló de quiénes son los que van a dirigir, le está hablando de hombres. La mujer puede ser una directora, pero una mujer no puede ser ordenada como pastora, por miles de razones bíblicas que aparecen allí, dentro de las cuales Dios ha hecho posible, ¿verdad?, que el hombre no está sujeto a un embarazo, donde son 9 meses, que la mujer tiene que estar allí, más un postnatal. La mujer es por naturaleza muy emocional. La mujer es por naturaleza, ¿verdad? Ella por naturaleza es como la guardadora del hogar, del punto de vista de instrucción, que a través del sacerdote, que es el esposo, fluye para esos hijos que está criando. Tiene un cerebro maravilloso, igual que el de nosotros. Ahí Dios no hizo diferencia, pero Dios tiene una posición para ellas: ser guardianas, ser esposas maravillosas. Nada menos preparar lo que va a ser la constitución perfecta, física, de los que constituyen el hogar, a través de los 10 dones completos, que es quienes tienen el don de la cocina. Cuando la mujer sabe respetar a su esposo y el hombre ama a su esposa, no hay divorcio. Ese libro que está en Europa ahorita sacudiendo, La mujer sumisa, una periodista que escribió ese libro, eso ha creado un revuelo. Cuando digo todo esto, ¿verdad?, que no es el tema en sí, es por la igualdad esta que se está corriendo. Todos somos iguales. Y en esta igualdad, bueno, aquí no debieran haber ni ricos ni pobres, aquí todos ricos. Esas clases, eso no debiera existir, y hay programas entonces materialistas e ideológicos que buscan hacer eso. Porque no hayan que hacer, cómo atender a esta clase desprovista, esta clase baja que aparece aquí, esta clase prácticamente, esos desechos, como dice la lección, de los desechados sociales. Sigue diciendo la lección, ¿verdad? Hay una parte aquí muy bonita que también quiero leerle, del Ministerio de Bondad. En la página 20 dice: el pobre, tanto como el rico, dice las dos clases, son el objeto de especial cuidado y de la atención de Dios. Sáquese la pobreza, como decía, elimínesela, y no tendremos cómo comprender la misericordia y el amor de Dios. Y mire el populismo de esos políticos: vamos a acabar con la pobreza. Si se acabara con la pobreza, no se podrá entender la misericordia y el amor de Dios. Cuidado si usted está en la misma vocería. No habrá forma, si se sacara la pobreza, de conocer la compasión y la simpatía del Padre Celestial. Pobres habrán hasta el fin del mundo, hermano, como dijo Jesucristo. Entonces, el problema es que la gente no haya cómo atender, y los políticos entonces pretenden, y hay veces hasta hermanos de iglesia, bueno, aquí en la tierra vamos a tratar de que se acabe la pobreza, y los hermanos se comen ese cuento y lo creen. No, hermanos, tenemos que aprender a convivir ricos y pobres, pobres y ricos, en armonía, como dice el Señor, unidad en la diversidad. Ya leí la cita de Patriarca y Profeta. San Mateo 21, 28 al 32. Los publicanos y las rameras creyeron a Juan el Bautista, y los principales sacerdotes y ancianos no creyeron. Por eso ellos irán primero, los publicanos, ya vamos a hablar de publicanos al final, y las prostitutas al reino de los cielos. No porque son los desposeídos, entonces tienen mejores privilegios que los principales sacerdotes. No. Las condiciones eran para sacerdotes, para eruditos, para doctores de la ley, para publicanos, para rameras, para el más desposeído, para el ordinario y común, pescador, cobrador de impuestos. ¿Cuáles las condiciones? Creer, obedecer. Y bueno, las prostitutas y los publicanos creyeron a Juan primero que los eruditos, los grandes bíblicos, los grandes teólogos, los grandes hermanos que seguían esos teólogos. Y bueno, y se van a perder, pues. Como dice aquí la Real, primero van a ir al reino de los cielos estos despreciados, estos que aparentemente exteriormente no se le ve ninguna posibilidad
de heredar el reino de los cielos. Pero como lo leíamos en la lección anterior, eso común y ordinario Dios lo transformó en extraordinario. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. San Mateo 21, 28 al 32. Y en Lucas 15, 1 al 10. Bueno, cuando Jesús, ¿verdad? Dice, se acercaron todos los publicanos y pecadores a Jesús. Y como dice Lucas 15, 1 al 10. Y lo criticaron aquellos principales, porque se acercó a ellos, los recibió y comió con ellos. Que Jesús estuviera comiendo, voy a explicar al final, que es la parte del jueves, que son los publicanos, con un publicano y con los pecadores. Mire, hermano, eso era horrible, porque eso era el desecho social. Por eso la lección habla, cómo discipular a ese desecho, a ese drogadicto, a ese delincuente, a esa ramera. Hay que hablando aquí la lección de escuela sabática de esto. Y Jesús entonces mezclado con esa clase tan horrible. Entonces lo criticaron inmediatamente. Pero Jesús le refirió la parábola de la oveja perdida. ¿Usted la conoce? Estando allí con los pecadores y con los publicanos, Jesús le habló de las 99 justas y aquella oveja perdida. Ese publicano y esa ramera, esos publicanos y esos pecadores que estaban allí, con los cuales Cristo se sentó a comer y no se sintió que se iba a contaminar, que se le iba a pegar la ladronería, le iba a pegar la droga, se le iba a pegar el alcohol, se le iba a pegar lo estafador de ese estafador, lo adúltero y abominable de esa persona. Jesús no tuvo con esos prejuicios del diablo. Jesús se acercó con ellos, no solamente los acercó, los recibió. Vengan, no solamente los recibió, vamos a sentarnos en una misma mesa a comer. ¿Entiendes? A mí no me hieren. Jesús dijo, a mí no me huelen mal. Para mí son mis hermanos. Es la oveja perdida que tengo que ir a rescatar. Y cuando la rescato hay alegría, hay un gozo en el cielo. No vengo aquí a buscar justos, vengo a buscar pecadores. Ahí surgió esa parábola. Por la crítica que se le hacía, porque estaba con ese sector bajísimo. Diríamos hoy en día, como dice el actor del folleto, estaba allí con el drogadicto, estaba en medio de la droga, allí hablándoles, llamando a esos seres basuras, y que los pueblos no hayan cómo resolver ese problema por los millones y millones que hoy viven bajo un puente, viven en tugurios de miseria, viven en hacinamiento, viven consumidos por la droga, por el aguardiente, por la delincuencia. Todo eso originado por la fractura en el hogar, porque desapareció la mujer, porque desapareció el hombre como cabeza del hogar. Entonces hay dos cabezas, la mujer es cabeza y el hombre es cabeza. Ninguno gobierna, cada quien impone lo que considera justo y conveniente. No hay punto de referencia. Entonces los hijos son atropellados, no tienen un punto de referencia, no tienen una concepción de Dios. Los hijos son dados a la crianza de quien se pueda ocupar de ellos, llámese abuela, llámese la escuela, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene el producto de esa fractura en el hogar. La mujer huyó del hogar, el hombre huyó del hogar y la familia quedó destruida. Dos hombres en el hogar, porque la mujer quiere ser como el hombre y el hombre sí que quiere seguir siendo hombre. Vea cómo está el mundo. Entonces las promesas, sí, vamos a acabar con la pobreza para el 2019, la ONU y los organismos internacionales. Falacia, falacia, mentira, mentira y mentira. Hermanos, no hayan qué hacer con esta clase, pero allí está Jesús sentado con esa clase. Allí está Jesús. Dice aquí el folleto, los desechados sociales eran más fáciles de alcanzar que la élite orgullosa, engreída y llena de justicia propia. ¿Saben ustedes, hermanos, que esa élite, dice aquí el folleto en la última parte del viernes, dice, la única clase de gente a la que Jesús nunca quiso favorecer, ¿está oyendo la palabra que estoy diciendo? Una clase de gente a la cual Jesús nunca quiso favorecer, fue la de los engreídos en su amor propio y que menosprecian a los demás. Ministerio de Curación, página 122, 123, está todo un párrafo allí precioso. La única clase de gente a la que Jesús, él,
nunca quiso favorecer. Ay, pero Cristo, ¿por qué no nunca quiso favorecer? Fue la de los engreídos, los que se creen que, bueno, que son más que los demás en su amor propio y que menospreciaban a los demás. ¿Eres tú un engreído, una engreída? ¿Soy yo un engreído que menosprecio a los demás? Bueno, Jesús no tiene nada que ver conmigo. Dice, Jesús no me puede favorecer por esa autosuficiencia. Cuidado con esto, hermano. Jesús no pudo hacer nada con este tipo de personas. La única clase de gente a la que él nunca quiso favorecer fue a los engreídos que con su orgullo propio y que también despreciaban a los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Esa clase de pobreza extrema, de abandono extremo, esa clase indigente que no tiene dónde dormir, no es aquella clase que no tiene techo y que vive dentro con una familia y que anda buscando un rancho, una casa para construir. No. Estamos hablando de unos sin techo que se han desgraciado la vida, porque aquí este hombre habla de sin techo aquí el folleto, pero quizás no sabe mucho lo que para los que vivimos en sociedades donde un sin techo no necesariamente hay una diferencia, un sin techo que duerme en un cementerio, que duerme en un hospital, aquí como en Venezuela, como aquí como en Santo Domingo, ¿verdad? Muchos jóvenes, parejas durmiendo bajo los puentes, ¿verdad? No es porque no es igual al sin techo que tiene que vivir arrimado con su mamá, con su papá, que trabajan y gana un salario muy humilde y no puede tener una casa propia. Usted está sin techo, necesita una casa para vivir y no vivir arrimado. Pues los primeros que nombré, que viven bajo un puente, que duermen en un cementerio, que duermen en un hospital, que duermen en una plaza, que duermen en un comercio, después que las luces, la gente a medianoche se van allí a cobijar en las aceras de esos centros comerciales, cuando se les permite, que recogen la comida, que se botan las franquicias y los restaurantes, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de sin techo es por vicio, es por droga, por aguardiente, que han minado, han socavado su vida. Para ellos también hay redención. Y muchos todavía se asombran y pegan un grito. Mira cómo se está juntando, allí junto a esas personas, cómo van. Uy, Dios, no, que a mi iglesia no vengan esa clase tan fea, tan sucia, tan cochina. Díganme esas iglesias centrales. Esa iglesia que son, bueno, hermosas estructuralmente, como el templo judío, ¿verdad? Y gente que Dios ha bendecido grandemente. Llega una gente de esa haraposa, hedionda, uy, Dios, ojalá que no vuelva más. Y queremos pura gente, tú sabes, caché, pura gente bonita, pura gente, eso que hablaba el apóstol Santiago, se lo leía la otra semana. Se hace acepción de personas, hermano, eso es pecado. Y esta es parte del arreglamiento, no podemos seguir más en este plan, hermano. Aquí está, este hombre está gastando, este autor, de esta tinta y este esfuerzo que hizo este pastor para que despertáramos. También hay que ser discípulos a este desecho, a esta cosa que ya prácticamente para los grandes arquitectos que tienen que ver con la ciudad, los grandes urbanistas, mejor dicho, todos aquellos que trabajan en lo social, ese es un dolor de cabeza, no hayan que hacer con ese desecho que la misma sociedad ha creado. Es como si en la sociedad nuestra no hallara que hacer con los desechos de las aguas negras y con la basura. Botarla al mar, las aguas negras, echarlas a un río, y a los desechos materiales de la comida, las bolsas, toda esa basura, quemarla. Eso no lo pueden hacer con esos seres que están allí destruidos por droga, destruidos por aguardiente, destruidos por incapacidades emocionales que los llevaron a beber, una fractura, una debilidad, una decepción amorosa, un fracaso matrimonial, un fracaso en el trabajo. No tienen herramientas cómo salir del hoyo y se tiran al abandono de la droga, del aguardiente, de la delincuencia. Ahí tienen que ir los embajadores de Jesús, a esos tugurios, a esos puentes, como lo estamos haciendo aquí en Santo Domingo y lo hacemos en República Dominicana y allá en Venezuela, a ir a esa escoria, a desbaratar el delito, a destruir los planes diabólicos para secuestrar y matar seres humanos, como nos ha tocado hacerlo. Esa es la iglesia que en el mundo entero tiene que trabajar con ese sector también. No se puede, hay que disipularlo. Y hay hombres que se han salido de esa miseria y alaban hoy el nombre de nuestro Dios, como los ministerios que estamos atendiendo.
y ayudamos y seguimos para adelante. En el lunes 10, me tomé tiempo en esto, hermano, porque esto le echa base a todo lo demás y se hace más sencillo, pues. La mujer adúltera, San Juan 8, 1 al 11. ¿Qué nos enseña este texto? La adúltera, el que esté libre de pecado. Una mujer adúltera, una mujer sin vergüenza que se acuesta con hombres. ¿Verdad? Pero esta cuerda de vivos, ¿verdad? Entre ellos mismos que se habían acostado con ella. Pero la ley era para aplicársela a ella, porque ellos son los chéveres, el machismo judío, como pasa hoy en día. Pues la mala es la mujer. Pero cuando el hombre tiene 3 y 4 y 5 mujeres, no, eso no es adúltero, eso es un caballero, es un galán. Ese es el tipo que se la está comiendo, el tipo hermoso. Y cuando la mujer se descarría también y tiene 1, 2, 3 hombres, no, es una prostituta, es una basura social. Mire el esquema de valores. Mire el esquema de valores diabólico que ha creado esta sociedad. Bueno, le llevaron a esta mujer. Una trampa para Jesús, la sorprendimos en adulterio. Lo legal en ese momento histórico del Imperio Romano, y porque allá donde está Jesús, los judíos, tierra de los judíos, es una colonia romana, la pena de muerte estaba abolida. Sin embargo, esto apelaban a Moisés por encima de la legislación romana. ¿Qué había que hacer con esa mujer? Había que apedrearla porque se fue sorprendida en adulterio. Pero Jesús sabía la trampa que estos señores le estaban presentando. Si Jesús la absolvía, ¿verdad?, entonces podía quedar como que Jesús estaba apoyando el adulterio y no creía en Moisés. Y si Jesús decía vamos a matarla, entonces inmediatamente lo podían acusar con Roma, que está violando la parte judicial del sistema judicial del Imperio Romano. Es una trampa tremenda. Por eso Jesús, mire, el Espíritu Santo, el Dios mismo le dijo, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, pues. Y comenzó a escribir en la arena allí, en la tierra, los pecados de cada uno. Cada quien miraba, agarraba con la piedra, la soltaba y se fueron toditos. Y quedó la mujer adúltera. El que sí estaba libre de pecado era Jesús. Jesús se podía accionar cualquier mecanismo condenatorio. Y sin embargo Jesús, ¿qué le dijo, hermano? Tú y yo lo sabemos, ¿verdad? A ti te digo que vete y yo mismo te condeno. Vete y no peques más. En el acto mismo, esta mujer experimentó redención. Muchos se equivocan, dicen que es María Magdalena. No, eso no es ni María Magdalena. Una mujer, no le dan el nombre. María Magdalena es otra experiencia. Pero ese error se corre a veces entre la iglesia. Vete y no peques más. Qué maravilloso. En el acto, esta mujer sucia, como lo veían estos teólogos, estos religiosos, sorprendidos, se rasgaban las vestiduras, diría uno. No, hermano, frente al que vino a salvar a la raza perdida, comenzando por mí, a los pecadores, comenzando por mí, no tuvo acepción de personas, hermano. En el acto mismo, como dice la lección, esta mujer aceptó esa gracia, ni yo mismo te condeno. Pero eso sí, vete y no peques más. Qué maravilloso, hermano. El otro acto, el bajo de los bajos. San Marcos 5, 1 al 20. La experiencia de los endemoniados. Bueno, llama aquí la atención, ¿verdad? Que este señor, el doctor del folleto y la comisión que le permite, colocan la lectura de Marcos. Parece que Marcos no anduvo directamente con Jesús. En vez de poner la narración de Mateo, que habla realmente eran 2, que es lo que Elena White también comenta, que eran 2, pero no sé, les pasa por alto y ponen la narración que Marco habla de un endemoniado. Nosotros nos apegamos a lo que dice el Espíritu Profesional. Dos endemoniados, como dice la revelación, ¿verdad? Hablando de los endemoniados. El Ministerio de Curación, página 66, página 67. Dice, los endemoniados no solo hablaron de Jesús a sus familiares y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador y describiendo cómo los había librado de los demonios. Aunque los habitantes de Gadara no habían recibido a Jesús, Él no los dejó
en las tinieblas que habían preferido. Cuando le pidieron que se apartase de ellos, no habían oído sus palabras, ignoraban lo que rechazaban. Por lo tanto, les mandó luz por medio de personas a quienes no se negaron a escuchar. Qué tremendo, ¿verdad? Dice aquí. Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis. Estos hombres habían tenido oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo durante unos momentos solamente. Sus vidas no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como habrían podido hacer los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y experimentado del poder del Salvador. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Tal es el testimonio que nuestro Señor requiere y por falta del cual el mundo está pereciendo. Ministerio de Curación, página 66, página 67. Hermanos, 2 locos, 2 enfermos, como dice aquí el autor. Compara la situación de este hombre con las personas, con las personas que no tienen casa en la actualidad, pero ese tipo de personas, los que están bajo los puentes, esas cosas. Compara su descripción con los pacientes mentales enfermos. ¿Qué semejanza y qué diferencia dice aquí el folleto? ¿Cómo trata la sociedad moderna a las personas que sufren enfermedades mentales? ¿Qué explica la exhortación de Cristo en cuanto a que publicara el evento? Dice aquí el folleto. Un punto vital para nosotros en esta historia es que ninguno, sin importar cuán trastornado esté y cuál sea la razón, posesión demoníaca, enfermedad mental, estoy leyendo el folleto del día martes, uso de droga, etcétera, ha de ser ignorado. En algunos casos es necesario una ayuda profesional que se deberá dar cuando fuese posible. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar que alguno es un caso sin esperanza? El mismo folleto lo está diciendo. Un punto vital para nosotros en esta historia es que ninguno, sin importar cuán trastornado esté y cuál sea la razón, ha de ser ignorado. O sea, que no hay excusa, hermano. Hasta esos locos que estaban en el cementerio, producto de la posesión de demonios que tenían. Esos tipos que andaban desnudos. Esos tipos que, se metían con la gente cuando pasaban. Esos señores que dormían en el cementerio, desechos sociales, la basura más terrible. Predicaba allí en el puente, aquí en Santo Domingo, un grupo de hombres delincuentes y drogadictos, a los cuales aquí se hace un ministerio, levantando al caído con la iglesia de Luz de Nazaret, aquí en Santo Domingo, a través de Máximo y Luiseli, ¿verdad? Que son los que están allí al frente esperando colaboración, están trabajando fuertemente, y le decíamos eso: mire, ustedes también tienen posibilidad de ser rescatados y redimidos. Estos hombres endemoniados, estos hombres que nadie daba nada por ellos, estos hombres que por años vivieron en los cementerios, los amarraban con cadenas, rompían las cadenas, sus carnes se las desgarraban. Y ante la presencia de Jesús, aquellos hombres gritaron, los demonios gritaron por ellos: ¿qué tiene Jesús contra nosotros? Todavía no es el juicio. Y Jesús se compadeció hasta cuando estos demonios hablaban: sácanos de aquí y envíanos, aquellos cerdos. Y usted conoce la historia. Y estos hombres, después que eran lo más bajo de lo bajo, locos, endemoniados, basuras totalmente, sin hogar, lápidas eran sus colchones, allí donde entierran los muertos. Así están muchos hoy, drogadictos, alcohólicos. Y si estos hombres, que yo le decía cuando hablaba con gente así, de esta gente de droga y esta cantidad de delincuencia, ustedes no han llegado a estar así como estos endemoniados de Gadara. Ustedes tienen el privilegio de que están vestidos, de que pueden oír racionalmente la palabra de Dios. Así que pueden ser más fácil rescatados. Si estos hombres, un solo contacto con Jesús pudo sacarles los demonios. Y dice que aparecieron vestidos. Ellos se querían ir con Jesús. Jesús les dijo: no, vayan
y anuncien el evangelio. Cuéntenle a los demás lo que ha pasado con ustedes, parafraseando. Y prepararon el terreno para cuando Jesús llegó, muchas almas creyeron por el testimonio de estos hombres. Como decía el folleto de Escuela Sabática, no oyeron sermones y sermones como nosotros oímos en la iglesia. No hicieron como lo hicieron, no andaban con Jesús para arriba y para abajo. Un solo contacto bastó para que estos hombres fueran los misioneros que prepararon el camino para que Jesús, como lo decía la lección, ¿verdad? Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis. Ministerio de Curación, páginas 66 y 67. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se puede disipular hasta un endemoniado, hasta un loco, pues? Así que mucho cuidado si despreciamos a aquellos que andan con la cabeza un poco mal, que esquizofrénicos, gente que por el hecho de que entran a la iglesia como unos endemoniados o parecidos. No somos nadie, como decía el folleto, para juzgar y decir, no, ya se está condenado, que se lo lleve el diablo, ojalá más nunca ven ensucia la iglesia. Uy, ¿qué dirán? Esta es la iglesia de los bichos sucios, esta es la iglesia de la basura. La iglesia que está en Barquisimeto, en la carrera 28, Venezuela, Estado Lara, donde junto con un grupo de hermanos nos toca presidir. Como tenemos 18 años atendiendo gente así. Barquisimeto, Estado Lara, carrera 28, en calle 14, cerca del Parque Baradí, el parque donde está el zoológico, aquí en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, Suramérica. Entonces, hay la crítica. Es iglesia de los ladrones, es la iglesia de los desposeídos, es la iglesia de esa gente, de los drogadictos. Claro que van, pero también va gente que no es drogadicta, ni van profesionales, uno que otro. Porque la gente no va, los mismos adventistas no van muchas veces, no todos. Porque, uy, Dios, da miedo, qué horrible, esos tipos tan feos, hieden aguardiente, hieden a orina, hieden a pupú. Allí se bañan en la iglesia todo el sábado, allí se les atiende, se les da jabón, se les da almuerzo, hay un sitio especial para que el almuercen. Repito, vamos a cumplir 19 años del 95, estamos en esta obra, buscando cómo tener una casa, donde tenerlo, pero no fluyen los recursos, y se hacen contactos, y se hacen contactos, y no ha sido posible. Ojalá algunos de ustedes se animara y viniera y nos diera ese apoyo. Pero bueno, ahí estamos trabajando, hermano, para la gloria de Dios. Pero mire, muchos nos sacan el cuerpo. O sea, la gente, ay Dios, no voy a esa iglesia, mucho ladrón, se ve mucha gente fea. Prefieren ir a otras iglesias donde no se ve un borracho, donde no se ve un drogadicto, donde no se ve alguien que ha sido un expatriado, ¿cómo se dice? Una gente sucia, un plebeyo, un inmundo. No. Hermano, las mujeres junto al pozo. Este es otro hecho también. Una mujer, la samaritana. Usted conoce esta historia, ¿verdad? San Juan 4, 5 al 32. Otro caso. Tremenda obra hizo Jesús con esto. Usted conoce la historia, ¿verdad? Aquella mujer que Jesús se quedó allí cansado. Se ve la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Llegó aquella mujer a sacar agua y comienza aquella conversación tan maravillosa. Jesús le pide agua, rompiendo las barreras. Cómo se mezcla un judío con una mujer que no es judía, con una mujer que es samaritana. San Juan 4:9. Los judíos no tienen trato con los samaritanos. Los judíos son los que están enrabiados con los samaritanos. Fíjate que la mujer le habló, le contestó, pero bueno, ustedes no están tratando, ustedes no nos tratan a nosotros. Y Jesús rompió esa barrera. Los discípulos quedaron asombrados. Uy, Dios está hablando con esa gente que es tan perversa, esos apóstatas, esa gente tan del diablo, esa gente que son nuestros enemigos. No, hermano. Y se acuerda la parábola también del samaritano. Los judíos golpeados en el suelo, y pasaron los otros judíos, el sacerdote, el pastor de la iglesia, y el hijo del pastor de la iglesia, el hijo el anciano de iglesia, el hijo del anciano de iglesia. Y cuando vieron al tipo golpeado por los ladrones allí, ¿verdad? Sangrando, muriéndose, primero había que atender la iglesia, pero ellos no se iban a ocupar de esa persona. Tuvo que pasar un samaritano y atender a los judíos. Qué contradicción, ¿verdad? El samaritano, que era odiado por los judíos, fue el que se compadeció del judío. Aquí estamos viendo algo parecido. Jesús está tratando, está rompiendo una barrera. La mujer queda asombrada, pero es que ustedes no nos tratan a nosotros. Jesús no cayó en esa cosa, no, pero que no nada, sino que bueno, yo dame agua, y comenzó aquella conversación. Y en medio de aquella, ¿verdad? Aquella mujer tampoco no era algo tan especial. Era algo quizás criticado, cuestionado moralmente, una sinvergüenza, ¿verdad?
Dice la revelación, Cristo quería romper esas barreras étnicas, pues. Cristo le dijo en San Juan 4:18, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ven y busca a tu marido. Vamos a leer un poquito de eso. En el versículo 16 de San Juan 4, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con toda verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y comenzó aquella conversación, ¿verdad? Ante esa revelación de Cristo como Dios, igual que Pedro, cuando Pedro vio aquel milagro tremendo de los peces, cómo la barca se hundía, cómo las redes se rompían, quedó anonadado, hermano, se postró a las rodillas allí de Jesús, comprendió la infinitud del poder de Dios, comprendió lo sobrenatural con lo cual estaba tratando, comprendió la inmensidad del poderoso Jehová que iba allí al mar, a la arena del mar, a estar con ellos. Apártate de mí, dijo Pedro, no soy digno. Cuando usted y yo lleguemos a comprender con quién estamos tratando, nuestra cabeza cambiará. Y esta mujer cuando vio que estaba frente a un ser supremo, cuando vio que estaba frente al profeta, al Cristo, hermano, todo cambió en su vida. Un milagro tremendo cuando vio que sus pensamientos se descifraron delante de él y él le dijo, sí, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Has dicho la verdad, no tienes marido. Esta mujer quedó perpleja. Eso bastó para que esa mujer se convirtiera y llamara a muchos para que siguieran a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene que experimentar o ha experimentado una experiencia similar. Tenemos que tener un encuentro donde lleguemos a apreciar por miles de métodos, formas, no sé, declaraciones. Esta mujer fue una declaración, se le leyó lo que tenía en su pensamiento en su vida pasada. Pedro fue que vio ese gran milagro de la multiplicación de los peces. Y así pues, otros grandes milagros que tocan la fibra del hombre o de una mujer y de ahí en adelante se entregan a servir a Cristo Jesús. Este desecho, esta mujer adulta, esta mujer que había pasado ya con 6 hombres, llegó a ser objeto de atención especial para convertirse también en una gran misionera. Fue discipulada, se aceptó la disciplina de Cristo, aceptó los reglamentos de Cristo y fue misionera para Cristo, como fue el de Gadareno también. Y me imagino yo como esta mujer que cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, los que la conocieron, no se habla aquí, pero seguramente esta mujer fue de gran bendición para quienes le conocieron. Publicanos y pecadores. Parte final de la lección. Mateo 9, 9 al 13. Cómo se revela aquí la esencia verdadera del cristianismo. No solo por lo que dijo Jesús, sino también por lo que hizo San Mateo, capítulo 9, 9 al 13. Mire cómo dice. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y todos los discípulos allí. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come nuestro maestro? Vuestro maestro, ¿por qué está comiendo con los publicanos y los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y pues, oiga esto, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y pues, y aprended de esta lección,
Misericordia quiero y no sacrificio. No solamente con la lengua. Vean la práctica. ¿Qué es misericordia? No sacrificio, no formalismo solamente. Un sacrificio por sacrificio no hay misericordia. Vean la misericordia. Jesús sentado. Un llamado a un publicano, Leví Mateo. Va a su casa, come con Leví Mateo. Y con Leví Mateo todos los amigos publicanos fueron allí. Junto con los pecadores, como dicen allí, ¿verdad? Y aconteció que estando sentado a la mesa, he aquí muchos publicanos y pecadores. Jesús sentado allí, embarrándose, ensuciándose con esta clase de personas. Viendo la crítica inmediatamente. Uy, ¿qué hace ese hombre sentado? Si ese hombre supiera lo maluco que son esos seres humanos que están allí. Pero eso no era Jesús. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, se lo dijo. Por eso se lo dijo tan bonito, ¿verdad? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Estos están enfermos, señores. Y ustedes en su informalismo, en su legalismo, en su todo para ustedes, un culto maravilloso para entre ustedes mismos, desprecian para quienes se hizo los cultos, para quienes se hizo los templos, para el abatido, para el pobre, para el que sufre, para el que tiene necesidad de curación de sus pecados, no para el arrogante, no para el engreído. Recuerda la cita que leía, el engreído y que menosprecia a los demás. Jesús no puede favorecerlo, no los tomó en cuenta. Cuidado si tú y yo estamos allí en ese grupo. Alabado sea el nombre de Dios cuando estas palabras surgen. Dios tuvo compasión de estos hombres que sufrían y padecían. ¿Quiénes son los publicanos? A veces no nos interesamos mucho por saber quiénes son los publicanos. Pero resumiendo lo que dice el diccionario adventista, publicano, dice recaudador de impuestos para Roma. Dice, con pocas excepciones, extorsionaban a la gente junto con los soldados romanos. Explotaban hasta, sacar el último recurso a las personas. Por ello, eran sumamente detestados. La sociedad los aislaba y los evitaba en lo posible. Rara vez se les veía en el templo a estos hombres. Un judío que se hacía publicano era considerado un lacayo de los odiados romanos y un traidor a Israel. Un publicano era un apátrida. En Venezuela esta palabra la conocen mucho, ¿verdad? Era alguien que no tenía patria. Pues cómo era posible que un judío se uniera con los soldados romanos, con la guardia romana, para cobrar impuestos, para apoyar a un imperio que los estaba explotando, del cual eran colonia. Entonces, habían judíos que se prestaban usted sabe, por la comida, ¿verdad? Y se unían con los soldados romanos para sacarle el último tributo a su congénere, a sus ciudadanos, a sus compatriotas. Entonces eran detestados, los publicanos eran detestados, los publicanos eran odiados, la gente les sacaba el cuerpo, no iban ni al templo, pero la gente le molestaba. Por si uno no es muy dado a que le estén cobrando, y que le estén cobrando impuestos, miren ustedes la rabia que le tenía. Sin embargo, Jesús, esa clase despreciada, esa clase que era excluida, esa clase que prácticamente era considerada como apátrida, que no tenían patria, pues Jesús le ofreció una patria mejor, el reino de los cielos. Y aquí en la tierra, un nuevo reino. Allí una congregación de hombres justos, de hombres que anhelan la justicia y se llenan del espíritu para caminar en justicia. A esos despreciados, a esos seres desechos sociales, que es el título del discipular a estas personas, ahí tienen a Jesús. Discipuló a Leví Mateo, sígueme. Y usted conoce los otros textos de lo que significa un publicano. ¿Se acuerda la oración del fariseo y el publicano? ¿Recuerdan? Lucas 18, 9 al 14. Mientras el fariseo, yo no soy como ese que está ahí, yo pago diezmo, yo hago esto, dándosela que él es mejor que el otro. Y el publicano lo que hacía, Señor, ten compasión de mí. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Quién salió justificado?, preguntó Jesús. El fariseo, el teólogo, el hermano que no se pierde un culto, ¿verdad? Y que es muy religioso, pero no tiene misericordia ni amor. O el otro que ni siquiera podía levantar la cabeza porque se sentía pecador. Hermano, el publicano salió justificado. ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo, un hombre rico, Zaqueo, jefe de los publicanos,
llegó a ser un seguidor de Cristo Jesús. O sea, Cristo, hermano, rompió todas estas estupideces creadas hoy mismo en la misma iglesia, ¿verdad? Y que hay que desbaratarla en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor te utilice a ti y a mí en esta obra de también discipular ese desecho social. Aquí en Santo Domingo, ¿verdad? El ministerio Levantando al Caído. Ahí están esta pareja que les mencionaba ahora, también trabajando con estas personas. Y muchas iglesias aquí están asombradas, porque aquí no se hace eso. No hay un ministerio específicamente para eso, igual que en Venezuela. Esos ministerios para este desecho social lo tienen son los evangélicos y los hogares crean nuestros hermanos católicos. Y aquí visitamos algunos en Dominicana, ¿verdad? Cómo estos pastores evangélicos están haciendo una obra grandísima, buscando la manera de redimir a esos seres. Hermanos, amigo que me está oyendo, apoyemos esta obra en favor, que la iglesia pueda tener muchos centros de atención para estos seres humanos que hoy la sociedad no les ofrece nada, pero que Cristo les ofrece una vida mejor y cuenta con nosotros, ese Cristo encarnado en este tipo de discipulado, que mujeres y hombres que me están oyendo y que son llamados a este ministerio, los podamos tener en cuenta e implementar y apoyar este tipo de obra que se hace en favor de este desecho social. Dios bendiga.